EGACAL, Escuela de Derecho. Agradezco la invitación cordial de EGACAL, Escuela de Derecho, para desarrollar un tema sumamente relevante en lo que es el derecho administrativo en general y el procedimiento administrativo en particular. Nos estamos refiriendo a la conclusión del procedimiento administrativo. Justamente para poder desarrollar este tema de una manera didáctica, de una manera ágil, que se pueda comprender con mucha facilidad, vamos a empezar con una parte introductoria, recordando los aspectos fundamentales del procedimiento administrativo, y luego ya vamos a desarrollar las diferentes formas como concluye el procedimiento administrativo. La definición de procedimiento administrativo lo encontramos en el texto único ordenado de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Hay que entender que el procedimiento administrativo es un conjunto de actos y diligencias tramitados en el interior de las entidades públicas conducentes a la emisión de un acto administrativo. Acto administrativo que va a producir efectos jurídicos individuales y que van a incidir en las obligaciones, derechos o intereses de los administrados. De esta definición legal podemos desprender con facilidad que la finalidad, la razón de ser por la cual existe el procedimiento administrativo es la emisión de un acto administrativo que va a traer consecuencias jurídicas a un destinatario. Ese destinatario es el administrado. Ahora, tengamos en cuenta que el procedimiento administrativo no es exclusivo de aquellos órganos que podríamos decir que son eminentemente administrativos, como aquellos que conforman el Poder Ejecutivo o como los gobiernos locales, regionales o los organismos a los cuales la Constitución le otorga o le reconoce autonomía. El procedimiento administrativo aparece también de manera residual en aquellos órganos que son eminentemente legislativos o jurisdiccionales. También hay que considerar que en lo que es la estructura del procedimiento se reconoce una integración lógica, una integración racional y a la vez una integración coordinada entre diferentes actos procesales. Estos actos procesales o procedimentales tienen que cumplir algunos requisitos. Entre los más importantes podemos mencionar a los siguientes. Estos actos procedimentales o procesales deben conservar su individualidad. De la misma manera, también deben tener como objetivo el producir efectos jurídicos unitarios. Y algo que también es indispensable es que no olvidemos que estos actos procesales deben tener la capacidad de vincularse de manera causal entre ellos. Solamente así podemos decir de que lo que ya hemos mencionado al inicio, de que el procedimiento debemos identificarlo como un conjunto de actos y diligencias ordenadas, concatenadas, bien, dentro de las entidades, pero con un fin unitario, el producir, digamos, un acto administrativo, el cual a su vez va a traer consecuencias jurídicas sobre los administrados. El procedimiento administrativo es una de las instituciones más importantes del derecho administrativo. Si nosotros concebimos al derecho administrativo como aquella disciplina jurídica cuya finalidad es la regulación del poder, la regulación, digamos, de la función administrativa de las entidades respecto a los administrados, encuentra en el procedimiento administrativo una herramienta sumamente útil, porque no olvidemos que este procedimiento administrativo reúne a los dos grandes protagonistas, reúne a los dos grandes sujetos. Por un lado, la entidad pública, la entidad administrativa, aquella que va a ejercer función administrativa y que ostenta una cuota de poder, que va a ejercer una cuota de poder, y por otro lado, al ciudadano. Aquel ciudadano, llámese persona natural o jurídica, que una vez que entre en contacto con la entidad administrativa a través del procedimiento, se va a convertir en administrado. Independientemente ciudadano, luego administrado, lo cierto es que es sujeto de derechos fundamentales. Si bien es cierto, en el procedimiento administrativo lo que se va a buscar es la primacía del interés público, pero no olvidemos aquello que algunos doctrinarios denominan el cambio de paradigma en el derecho administrativo. El fin no solamente es garantizar el interés público,
La finalidad no solamente se limita a satisfacer el interés general, el interés público, sino que esta satisfacción, esta primacía del interés público tiene que cumplir ciertos requisitos. Y esos requisitos no es otra cosa más que el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, dentro de lo que es un Estado constitucional de derecho. Es por eso que el artículo 4 del título preliminar de la ley que ya hemos mencionado, la ley 27.444, contiene de manera enunciativa 19 principios. De esos 19 principios, nosotros podemos advertir que las 4 finalidades, más allá de la razón de ser de un principio que es cumplir con una función o una finalidad integradora, interpretativa, podemos encontrar que estos principios, los que están señalados en el artículo 4 del título preliminar de la ley 27.444, cumplen funciones específicas. A ver, hay un grupo de principios que están orientados a frenar, a limitar el poder. Ahí, por ejemplo, dentro de ese grupo podemos reconocer al principio de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, ejercicio legítimo del poder y responsabilidad. Por otro lado, tenemos aquellos principios que están orientados a dotar de eficiencia al procedimiento administrativo. Aquí podemos reconocer a los principios de celeridad, informalismo, simplicidad y eficacia. Además, podemos mencionar al principio de impulso de oficio y al principio de verdad material, que tiene una gran incidencia en la actividad probatoria del procedimiento administrativo. Hay también un grupo de principios que están orientados a dotar de transparencia, y aquí fundamentalmente identificamos a dos: a los principios de participación y al principio de acceso permanente al expediente. Finalmente, tenemos aquellos principios que están orientados respecto a la confianza en el administrado. Ahí tenemos los principios de buena fe, al principio, digamos, de presunción de veracidad y al de privilegio de controles posteriores. Entonces, todos estos principios están justamente orientados a garantizar que esa relación asimétrica, marcadamente asimétrica, propia de los procedimientos administrativos, ya que tenemos a alguien que ostenta poder y que en nombre de ese poder tiene la misión, ¿no? Tiene la misión de garantizar, de hacer prevalecer el interés público respecto al interés particular de un administrado que no tiene poder, pero que en un Estado constitucional de derecho, nuestra norma principal justamente le reconoce la vigencia, el respeto de los derechos fundamentales. Ese justo equilibrio que nos permite garantizar la satisfacción del interés público sin afectar indebidamente los derechos fundamentales de los administrados, esa es la razón de ser de los principios que están señalados en el título preliminar, como ya hemos señalado, de la ley 27.444. El procedimiento administrativo, como luego vamos a ver, dentro de su estructura tiene, digamos, un punto de cierre, un punto culminante, justamente lo que es la conclusión del procedimiento administrativo. Las formas cómo concluye el procedimiento administrativo y sus implicancias es lo que vamos a ver justamente a continuación. Hay una regla importante en el procedimiento administrativo, que es la unidad de vista. Si nosotros queremos esquematizar, entender mejor esta regla de la unidad de vista, nosotros podemos decir o equiparar al procedimiento administrativo como una línea continua. Una línea que no presenta segmentos, una línea que no presenta divisiones, una línea que no presenta tabiques. Y es que no olvidemos, una vez que el procedimiento se haya iniciado, ya sea por parte, digamos, o iniciativa del administrado, o se haya iniciado por iniciativa de la administración pública, lo que se conoce como impulso de oficio, lo cierto es que esta línea continua solamente va a terminar cuando estemos frente al producto final. Ese producto final, como ya hemos mencionado, es el acto administrativo. Es por eso que, como regla, en los procedimientos administrativos no encontramos etapas propiamente dichas. No encontramos, por ejemplo, una etapa postulatoria o una etapa probatoria o una etapa resolutiva. No, es una línea continua. No vamos a encontrar los tabiques, por ejemplo, que sí encontramos en un proceso, como el proceso civil.
Y de la misma manera, podemos mencionar también que como regla, en los procedimientos administrativos no se aplica esta figura procesal denominada la preclusión, ¿no? Una vez terminada la etapa, una vez vencido el plazo, ya no podemos retroceder. En los procedimientos administrativos, por ejemplo, los medios probatorios se pueden presentar en cualquier momento. La autoridad puede, digamos, determinar un plazo, pero más allá de ese plazo y aún se declare la rebeldía, bien, aún se declare la rebeldía del administrado, este último tiene el derecho poder apersonarse, poder presentar argumentos y poder presentar los medios probatorios que sean necesarios. Y la autoridad tiene la obligación, más allá de la extemporaneidad, de justamente considerarlo esto último en su decisión. ¿Y esto por qué? Porque no olvidemos que aquí no hablamos de un conflicto de intereses. Aquí lo que hablamos es finalmente de un procedimiento que detrás de él encontramos a un interés público que tutelar. Y todo lo que hemos dicho justamente es consecuencia de dos principios que son relevantes. Uno, el principio de verdad material y otro, el principio de impulso de oficio. Sin embargo, más allá, digamos, de que nosotros no podemos hablar de etapas propiamente dichas en el procedimiento administrativo, sí hay momentos relevantes, hay momentos notorios que vale la pena mencionar. Uno de ellos, por supuesto, es el inicio del procedimiento y el otro, como no, la conclusión. La forma como va a concluir un procedimiento administrativo es evidente. Si nosotros, en el concepto, en la definición de lo que es un procedimiento, hemos señalado que es un conjunto de actos, diligencias, concatenadas racionalmente, integradas de manera causal y que tienen como fin la emisión del acto administrativo, lógicamente vamos a desprender de que la finalidad o que la conclusión del procedimiento administrativo es con la emisión del acto administrativo. El acto administrativo en ese sentido es el producto final, es la consecuencia de un procedimiento administrativo previo. Esto último, por favor, hay que tomarlo como regla. Bien, porque no necesariamente para la emisión de un acto o para que aparezca o surja un acto administrativo se necesita un procedimiento previo. Acuérdense, por ejemplo, que existe la llamada aprobación automática. Pero lo cierto es que, regresando al tema que nos convoca el día de hoy, nosotros debemos tener en cuenta que el acto administrativo, vamos a llamarlo así, como regla, es producto bien, de un procedimiento administrativo. Por lo tanto, el procedimiento va a concluir con la emisión de aquella declaración de carácter unilateral y que va a producir efectos jurídicos individuales en los administrados. Efectos jurídicos como favorables, como por ejemplo, disponer una inscripción registral, otorgar una licencia, otorgar una concesión, bien, otorgar, digamos, un título habilitante en general, el reconocimiento de un determinado derecho. O puede también tener efectos desfavorables, como por ejemplo la imposición de una sanción, la imposición de una obligación que va a afectar los intereses o derechos de los administrados. Pero lo cierto es que estamos hablando de una declaración, generalmente una decisión que va a adoptar la entidad administrativa y que trae consecuencias jurídicas en los administrados. Esas consecuencias jurídicas que origina el acto administrativo en el administrado tiene correlato en lo que inició el procedimiento administrativo. Me dejo entender. Si el procedimiento administrativo se inicia, digamos, porque un administrado, un ciudadano, persona natural o jurídica, solicita una concesión forestal y por lo tanto inicia el procedimiento, el acto administrativo que se emita, las consecuencias jurídicas de ese acto administrativo van a ser el otorgamiento o la denegatoria de esa concesión forestal. Entonces, a eso me refiero con que hay o existe un correlato entre los efectos jurídicos del acto administrativo y justamente la razón por la cual se inició el procedimiento administrativo. No olvidemos que ese acto administrativo que se emita en el marco de un procedimiento administrativo es válido desde el momento de su existencia, es válido desde el momento de su emisión. No olvidemos la presunción de validez que establece la ley. Por cierto, una presunción juris tantum porque puede, digamos, evidenciarse, prueba en contrario y por lo tanto inclusive podría haber o declararse la nulidad del acto administrativo.
Pero para que eso ocurra, mientras que eso ocurra, el acto administrativo permanece válido, nace válido como tal. Y además, otro atributo que es necesario identificar en el acto administrativo para que cumpla su finalidad, más allá de la validez o legitimidad, es por supuesto la eficacia, ¿no? La capacidad de que se produzcan finalmente esos efectos jurídicos que tiene el acto administrativo. Esa es la eficacia. Y no olvidemos que como regla, el acto administrativo es eficaz desde el momento en que se le comunica al destinatario. Por lo tanto, es eficaz desde el momento de la notificación, ¿no? Del momento de la notificación del acto administrativo. Este acto administrativo, ya lo hemos dicho, su razón de ser, digamos, su esencia, es esta capacidad de producir consecuencias jurídicas. Bien, si las consecuencias jurídicas son desfavorables para el administrado, no olvidemos que éste tiene el derecho de contradicción, ¿no? O sea, el derecho de poder contradecir o cuestionar aquel acto administrativo cuyas consecuencias jurídicas lo están afectando, le están causando agravio. Y queda claro que esta contradicción lo va a ejercer a través de los recursos que la ley regula, ¿no? La ley general regula dos recursos, reconsideración y apelación. Sin embargo, ya la norma especial puede regular ambos, puede incluir solamente a uno de ellos. Lo cierto es que con la interposición de este recurso estamos frente, digamos, al nacimiento de un nuevo procedimiento, que es el procedimiento recursal o recursivo. Este procedimiento recursal o recursivo va a concluir cuando se emita aquel acto administrativo que va a resolver aquello que el administrado ha cuestionado a través del recurso. Entonces, no olvidemos, ¿no? La forma, podríamos decir, natural, la forma por excelencia, cómo concluye un procedimiento administrativo, es con la emisión del acto correspondiente, del acto administrativo. Sin embargo, la ley 27.444, claro está, regula, digamos, otras formas de conclusión. Y claro, si bien es cierto, la forma, como ya hemos dicho, por excelencia, como concluye es con el acto administrativo, de acuerdo, digamos, a cómo inicia el procedimiento administrativo, podemos encontrar otras formas de conclusión. Vamos, en primer lugar, a remitirnos a los procedimientos iniciados por impulso del administrado, a los procedimientos iniciados de parte. Bien, estos procedimientos iniciados de parte pueden tener otras formas de conclusión, además de la emisión del acto administrativo. Entonces, hay formas de conclusión que están relacionadas, digamos, con la decisión que finalmente toma el administrado. Una decisión que, por supuesto, es distinta a la finalidad del procedimiento, que es la conclusión del acto. Por ejemplo, bien, el administrado, dentro del procedimiento, puede tomar la decisión, digamos, o más que tomar la decisión, puede ser que no cumpla con un requisito que es indispensable para que el procedimiento continúe. Bien, puede ser que el administrado haya solicitado, digamos, una concesión minera y por lo tanto, de acuerdo a la legislación de la materia, más allá, una vez que esta petición haya sido admitida, tiene que cumplir con un requisito llamado o denominado publicación. Este es un requisito indispensable para que finalmente, digamos, se pueda continuar el procedimiento y se pueda emitir el acto administrativo respecto a la solicitud de la concesión. Sin embargo, si el administrado no cumple con este requisito, no cumple con esta obligación que es indispensable, entonces aquí es donde surge la figura del abandono. Entonces, el abandono es aquella forma de conclusión del procedimiento que tiene lugar cuando el administrado no ha cumplido con el requisito establecido por ley y estamos hablando de un plazo que supera los 30 días hábiles. De suceder esta figura, la autoridad tendrá que declarar el abandono del procedimiento y por lo tanto de esta manera concluir. Otra forma de conclusión del procedimiento es cuando el administrado toma la decisión de solicitar a la autoridad de que el procedimiento ya no continúe. En otras palabras, decide no continuar con el procedimiento. Esta es la figura del desistimiento.
No olvidemos que el desistimiento puede ser respecto al procedimiento o puede ser también respecto a la pretensión. Otra forma de conclusión se produce cuando el administrado decide, digamos, llegar a un acuerdo con su contraparte. En este caso, fundamentalmente, estamos en aquellos procedimientos donde hay una controversia, donde hay un conflicto, los denominados procedimientos trilaterales, y las partes, bien, en vez de esperar que la autoridad administrativa tome una decisión a través del acto administrativo, llegan finalmente a un acuerdo, vía conciliación, vía transacción. Esto es lo que se conoce como la conclusión anticipada. Entonces, tenemos que abandono, desistimiento y conclusión anticipada son otras formas como culmina el procedimiento administrativo, pero en este caso por decisión o por una actuación de parte de ¿quién? Del administrado. Y no olvidemos, estamos hablando de procedimientos iniciados de parte. Sin embargo, vamos a encontrar que hay otra forma de conclusión de un procedimiento iniciado de parte. Pero esta otra forma de conclusión ya no está relacionado con una actuación o una decisión de parte del administrado, sino que tiene que ver con la inercia, digamos, de la entidad administrativa, lo que se conoce en doctrina como una inercia formal. Entonces, en este caso, el administrado ha cumplido con todos los requisitos. El administrado ha cumplido con todo lo que la autoridad administrativa le ha pedido. Sin embargo, la administración pública es la que incumple. ¿Y por qué la administración pública es la que incumple? Porque no ha emitido el acto administrativo dentro del plazo establecido por ley. Entonces, aquí, cuando la autoridad no se pronuncia respecto al procedimiento administrativo, no emite el acto administrativo en el plazo establecido por ley, está afectando o estaría afectando gravemente el derecho de petición, el derecho fundamental de petición que tiene el administrado, consagrado en la misma Constitución, expresamente en su artículo 2, bien, y también, por supuesto, en la Ley 27.444, con la finalidad de que no se afecte el derecho de petición del administrado ante esta inercia formal, ante esta falta de pronunciamiento de parte de la entidad administrativa. Es por eso que nuestra legislación, bien, ha dispuesto que esa falta de pronunciamiento, ese silencio de parte de la autoridad, produzca efectos. Y esto es el silencio administrativo. Finalmente, no olvidemos de que en los procedimientos iniciados de oficio, aquellos procedimientos impulsados por la propia autoridad administrativa, hay otra forma de conclusión, además de la emisión del acto administrativo. Esta otra forma de conclusión ha sido, digamos, incorporada a partir de la modificación que tuvo la Ley 27.444 con el Decreto Legislativo 1272 de diciembre del año 2016. Nos estamos refiriendo a la caducidad. Y no olvidemos que la caducidad se aplican en los procedimientos sancionadores, que como todos sabemos son procedimientos que se inician de oficio. Entonces, aquí, por un tema de seguridad jurídica, entonces el legislador ha preferido que una vez que se inicie el procedimiento, este procedimiento no se haga, digamos, no sea excesivo en el plazo, que este procedimiento no tenga nunca acabar, sino que este procedimiento tenga, digamos, un plazo determinado. Si la autoridad no emite el acto administrativo dentro de este plazo, entonces finalmente el procedimiento caduca. Y ese plazo que ha establecido como regla la Ley 27.444 es de 9 meses. Se puede prorrogar por única vez por 3 meses más si es que existen razones justificables para ello. Bien, pero esta es la figura de la caducidad, que, claro está, no hay que confundirlo con la prescripción, porque este límite en el tiempo, que es la caducidad, se aplica respecto al procedimiento ya iniciado, no respecto a la potestad sancionadora. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un procedimiento sancionador, no olvidemos que como regla la autoridad administrativa tiene que resolver en el plazo de 9 meses. Si es que no lo hace, se aplica la figura de la caducidad. Una pregunta interesante sería, ¿por qué aquí no aplicamos el silencio administrativo?
La respuesta es que no olvidemos que el silencio administrativo, que tiene un carácter proadministrado, se aplica únicamente a aquellos procedimientos iniciados de parte. El administrado, ejerciendo su derecho de petición, solicita, inicia el procedimiento y es obligación de la autoridad pronunciarse. Allí se aplica el silencio administrativo, pero no en los procedimientos de oficio, como ocurre, por ejemplo, con el procedimiento sancionador. Hemos mencionado al silencio administrativo como una de las formas de conclusión. Y sobre el silencio administrativo entendemos existen algunas dudas al respecto que esperamos y confiamos podemos aclarar a partir justamente de lo que nosotros vamos a decir. A ver, acuérdense que el silencio administrativo no es otra cosa más que la consecuencia jurídica que la ley justamente atribuye, que la ley establece ante el silencio, la falta de pronunciamiento, la inercia por parte de la autoridad administrativa. Entonces, claro está que este silencio administrativo tiene marcadamente un carácter proadministrado, porque su razón de ser, como ya lo hemos señalado, es evitar que se afecte el derecho de petición que tiene justamente este administrado. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que la ley ha establecido dos clases de efectos. Una primera clase de efecto tiene que ver con aprobar inmediatamente, automáticamente lo solicitado. Digamos que esta consecuencia, refleja por excelencia la figura del silencio, ¿no? Que el administrado no se vea afectado por la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad. Tanto es así que una vez vencido el plazo, si la autoridad no se ha pronunciado, al día siguiente automáticamente se aprueba lo solicitado. Esto es el caso, digamos, de lo que se conoce como el silencio administrativo positivo o silencio positivo. Si bien es cierto, insistimos, aquí tenemos justamente la protección al administrado por excelencia, no olvidemos de que estamos en el marco de un procedimiento administrativo. Y en el marco de un procedimiento administrativo, claro está, no solamente tenemos que fijarnos, no solamente se tiene que velar por el interés del ciudadano, sino también hay un interés público que tutelar. Y es más, en algunos casos, ese interés público a tutelar puede contraponerse, puede ir en sentido contrario respecto al interés del administrado. Entonces, en aquellos casos donde hay un alto interés o un significativo interés público de por medio, bien, sería riesgoso aplicar el silencio positivo. Es por eso que en aquellos casos se ha establecido otro tipo de consecuencia. Y en este caso la consecuencia es que una vez vencido el plazo, la autoridad administrativa, una vez vencido el plazo y si la autoridad administrativa no se ha pronunciado, el administrado tiene, digamos, la potestad de poder asumir que ese silencio significa denegatoria. Tiene, por lo tanto, la atribución de asumir que esa falta de pronunciamiento significa denegatoria. Le están negando lo que él ha pedido y, por lo tanto, puede impugnar. Sin embargo, a diferencia, digamos, de lo que es el silencio positivo, señores, aquí no se va a aplicar de manera automática. Aquí el administrado tiene la potestad de poder impugnar si es que él, digamos, asume que ese silencio significa denegatoria. Y esa impugnación lo puede hacer a partir del día siguiente del plazo en que ya se venció o el plazo que estableció la ley que la autoridad tenía para pronunciarse. Si el plazo, por ejemplo, es de 30 días hábiles, a partir del día 31 el administrado puede impugnar. Puede impugnar en el día 31, puede impugnar en el día 32, puede impugnar en el día 40, en el día 70, en el día 120, etc. O sea, el plazo para poder impugnar es un plazo indeterminado. Bien, pero aquí lo más importante es que la ley le otorga esa facultad de poder justamente equiparar la falta de pronunciamiento como una denegatoria. Y por lo tanto, en este caso, el silencio negativo va a tener lugar cuando el administrado se decida a impugnar. ¿Y cuándo puede impugnar? A partir del día siguiente de vencido el plazo. Bien, no olvidemos que es un plazo indefinido o indeterminado.
Entonces aquí no es que la consecuencia jurídica de aprobar lo que se ha solicitado, como ocurre en el silencio positivo, se produzca de manera automática por mandato de la ley, por voluntad de la ley. No, acá es voluntad del administrado, porque el administrado finalmente puede decidir quizás no impugnar todavía y por lo tanto esperar el pronunciamiento, aunque sea tardío, de parte de la autoridad administrativa. Esta es otra diferencia entre el silencio negativo y el silencio positivo. En el silencio positivo no puede haber pronunciamiento tardío, sería nulo. La misma ley señala, automáticamente se otorga lo solicitado. En cambio, en el caso del silencio negativo, sí puede haber un pronunciamiento tardío mientras el administrado no decide impugnar. Cuando el administrado decide impugnar, presenta su recurso, quiere decir que ya asumió que la denegatoria, ya asumió que la falta de pronunciamiento significa denegatoria y es por eso que está impugnando y ya no podría haber pronunciamiento tardío. No olvidemos, por si acaso, que en nuestra legislación podemos decir de la redacción de la ley 27.444 que la regla es el silencio positivo, mientras que el silencio negativo se va a aplicar a los supuestos taxativos que están establecidos en la ley. ¿Cuál es el común denominador de estos supuestos taxativos? Ya hemos dicho, un alto interés público que tutelar, como por ejemplo lo que ocurre en materia ambiental, lo que ocurre por ejemplo con recursos naturales, patrimonio cultural de la nación, sistema financiero, materia registral, obligaciones de dar o de hacer por parte del Estado, entre otros. No olvidemos, esas son las diferentes formas como concluye el procedimiento administrativo. Entonces, haciendo un recuento, el procedimiento administrativo debería terminar con la emisión del acto administrativo. Debería terminar. Bien. Sin embargo, pueden suceder durante el procedimiento algunos acontecimientos que finalmente traigan como consecuencia que el procedimiento concluya de otras formas. Bien, para poderlo reconocer mejor, hay que justamente tener en cuenta que el procedimiento en general puede iniciar de parte o de oficio. Entonces, si el procedimiento inicia de parte, hay algunas otras formas de conclusión que tienen que ver con la actuación del administrado. Por ejemplo, cuando el administrado incumple un requisito paralizando por más de 30 días el procedimiento. Ahí se presenta la figura del abandono. ¿Bien? O el administrado manifiesta a la autoridad su voluntad de que el procedimiento no continúe, desistimiento, pudiendo ser del procedimiento de la pretensión. O puede ser que el administrado, en el marco de un procedimiento trilateral, un procedimiento en el cual existe un conflicto entre dos o más administrados, justamente el administrado decida llegar a un acuerdo con la parte contraria, ya no siendo necesario la emisión del acto administrativo. A esto se conoce como conclusión anticipada. Bien, o puede ser también que dentro de un procedimiento iniciado de parte sea la autoridad administrativa la que no se pronuncie. Entonces, es aquí donde se aplica la figura del silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. Bien, finalmente, en los procedimientos de oficio, como ocurre con el procedimiento sancionador, si la autoridad no se pronuncia, no emite acto administrativo en el plazo de 9 meses como regla, tenemos la figura justamente de lo que es la caducidad del procedimiento, sancionador. Bien, esas son las diferentes formas. Sin embargo, ya para finalizar justamente esta participación, no olvidemos de que si la autoridad emite el acto administrativo, puede ser que el procedimiento concluya definitivamente, porque ese acto administrativo puede producir consecuencias jurídicas favorables al administrado. Le puede estar otorgando el registro, le puede estar otorgando la licencia, le puede estar otorgando la autorización, o si estamos hablando, por ejemplo, de un procedimiento sancionador, puede ser que finalmente se declare que el administrado no es infractor. Lo cierto es que si este acto administrativo es favorable al administrado, obviamente el administrado ya no podrá contradecir, ya no tendría por qué contradecir y el procedimiento continuaría o concluiría. Si bien es cierto, hay un plazo general de 15 días para que se pueda contradecir, al no haber contradicción con ese acto administrativo, el procedimiento concluye y ese acto administrativo quedaría firme, tendría la calidad de cosa decidida. Sin embargo, si el acto administrativo, bien,
produce consecuencias jurídicas negativas al administrado, o sea, es un acto administrativo desfavorable, ya sea porque impone una sanción, ya sea porque niega una licencia de funcionamiento, ya sea porque niega un registro, el administrado puede contradecir interponiendo el recurso administrativo correspondiente. Cuando el administrado interpone ese recurso administrativo, se está iniciando un nuevo procedimiento, el procedimiento recursal o recursivo, el cual va a concluir con el acto administrativo respectivo. Esperamos que lo que hemos comentado en esta ocasión sobre la conclusión del procedimiento, la naturaleza, la finalidad del procedimiento, sus diferentes formas de conclusión, aporten en los conocimientos académicos de ustedes de tan importante figura como es el procedimiento administrativo y específicamente su conclusión. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad, siempre con el apoyo de EGACAL, Escuela de Derecho. EGACAL, Escuela de Derecho.